Bueno, hoy comenzamos con el tema 2 de Aprende en Casa 2. Los que alcanzamos a ver la presentación en la tele, nos dimos cuenta que se hablaba sobre información sobre otras personas, o sea, cómo yo voy a dar información sobre otra persona que obviamente no soy yo. Entonces, vamos a empezar. Para esto yo tengo que saber hacer algunas preguntas. En español existen algunas palabras interrogativas. Esas nosotros ya las conocemos, que son qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, cuál y quién. En inglés también existen este tipo de preguntas, pero nosotros las vamos a conocer como WH questions. Aquí está el nombre. ¿Por qué WH? Bueno, ahorita nos vamos a dar cuenta por qué. La primera pregunta, ¿qué? Nosotros la vamos a conocer como what. ¿Cómo? Va a ser how. ¿Cuándo? Va a ser when. ¿Dónde? Va a ser where. ¿Por qué? Va a ser why. ¿Cuál? Va a ser which. ¿Y quién? Va a ser who. Como se pueden dar cuenta, la mayoría de las preguntas empiezan con WH. La única diferente es la de how. Bueno, ahorita nosotros nos vamos a identificar en el uso de una principalmente. Vamos a enfocarnos en el uso de who, ya que esta fue en la que se concentraron un poco más en el aprende en casa. ¿Cómo vamos a armar nuestra pregunta? Vamos a poner primero la palabra who, aquí como podemos ver está en azulito, el verb to be, que en el video anterior de la clase anterior ya les expliqué qué es lo que es el verbo to be y cómo se utiliza. El verb to be y nuestro pronoun, nuestro personal pronoun. En este caso, como vamos a hablar de otra persona, ahorita para nuestros ejemplos solo vamos a ocupar she y he, que como nosotros ya sabemos significan ella y él. Entonces, si nosotros recordamos el video de la clase anterior, debido a esos pronombres, es porque vamos a ocupar nuestro verb to be is. Recuerden que she, he e it se ocupan con el verbo to be is. Entonces nuestra fórmula queda de esta forma. Para que nuestras preguntas queden who is she y who is he. Así como podemos ver, ya tenemos lista nuestra pregunta. En español, como estamos utilizando el who, traducida nuestra pregunta sería ¿quién es ella y quién es él? Ahora, ¿cómo voy a responder? Voy a utilizar más o menos la misma estructura, pero va a cambiar un poquito el orden. Como pueden ver, aquí nosotros ya no tenemos aquí adelante la palabra who. Entonces, a eso, cuando nosotros respondamos, no utilizamos who. ¿Con qué vamos a empezar? Como estamos hablando de otra persona, voy a empezar ya sea con he o con she, dependiendo de quién esté hablando yo. Recuerden que si estoy hablando de un niño o un hombre, utilizo he. Si voy a hablar de una niña o una mujer, utilizo she. El verbo to be, ya sabemos que para estos dos ocupamos is. Y aquí viene algo interesante. Vamos a ocupar una preposición. Ahorita nosotros vamos a enfocarnos en el uso de las preposiciones a y an. En inglés existen también otros tipos de preposiciones, pero ahorita para no confundirnos vamos a enfocarnos en esas dos. ¿Qué es lo que significan? El a y el an en inglés es como decir un o una. Entonces, si yo aquí tengo a y an en mi oración, yo quiero decir, she is a teacher, ella es una maestra. He is a doctor, él es un doctor. Entonces,
¿Cómo voy a saber en qué momento usar a y an? Bueno, eso lo vamos a ver ahorita. Nada más, como último repaso, nuestra preposición, recuerden, va a ir adelante porque es de la persona de la que nosotros vamos a hablar. Después nuestro verb to be, como pueden ver, aquí está en moradito y aquí está también en moradito, en segundo lugar. Luego sigue mi preposition, antes de especificar qué es lo que hace esta persona. Mi preposition y al final su profession o su profesión. Entonces, como pueden ver, así está en el mismo orden que está nuestra fórmula. Ahora sí, ¿cómo voy a saber en qué momento ocupar a y an? Es algo muy sencillo. En realidad no hay que aprender mucho de memoria aquí. ¿A qué me quiero decir con esto? Que no tenemos que aprendernos una lista enorme de vocabulario. Con que nos demos cuenta en un pequeño detalle, así vamos a saber en qué momento ocupar a y an. Tenemos a y aquí tenemos doctor, teacher y dentist. Y ahora tenemos aquí an. Aquí tenemos artist, optometrist y ecologist. ¿Cuál es la diferencia que nos va a ayudar a saber en qué momento ocupar a y en qué momento ocupar an? Vamos a ocupar la preposición a cuando lo que siga adelante, ya sea una profesión, un objeto o alguna característica, lleve aquí una consonante, es decir, que inicie con consonante. Si inicia con D, T, F, H, J, etc., lleva antes la palabra a. Y cuando ocupemos an, es porque la palabra que le sigue va a empezar con una vocal. Solamente vamos a ocupar an si la palabra que le continúa inicia con a, e, i, o, u. Nada más. Así de fácil vamos a saber nosotros en qué momento ocupar a y an. Vamos a ocupar un pequeño ejemplo para ver cómo queda. Yo aquí estoy preguntando who is she. She, ¿ok? She is a teacher. Como nos damos cuenta, todos sabemos que Edna es una maestra, ¿no? Tengo a y tengo teacher. Entonces yo estoy utilizando nuestra preposición a porque teacher empieza con una T y la T es una consonante. Ahora, vamos a suponer que yo no me sé el nombre, pero a la persona que yo le estoy preguntando sí, también me puede dar esa información. ¿Cómo me la va a dar? Vamos a ocupar una fórmula un poco más cortita, pero similar a la otra. Como se dan cuenta, aquí en esta parte ya no agregué la preposición. ¿Por qué? Pues porque para indicar el nombre de la persona no es necesario que yo ocupe a o an, porque si no yo estaría diciendo she is an Edna y eso está mal, porque en español sería ella es una Edna y eso no es lo que queremos decir, esa no es la forma correcta. Entonces nos quedaría she is Edna, ella es Edna, nada más. Ahorita lo único que vamos a estar haciendo es poner y quitar preposiciones para poder hacer nuestras oraciones. Ahorita se van a dar cuenta que la gran mayoría llevan la misma fórmula y que lo único que se va a reemplazar es el complemento o lo que va hasta el final. En este caso, el nombre fue nuestro complemento. ¿Cómo voy a hacer para decir una característica? Como ya les mencioné antes, llevamos casi la misma estructura. Aquí nada más, en lugar de decir name o nombre, dice characteristic. Si se dan cuenta ustedes, es exactamente el mismo orden que ocupé hace un rato.
Vamos a suponer que la persona a la que yo le pregunté me dijo que ella es hermosa. Entonces me contestó, she's beautiful. Ella es hermosa. ¿Cómo puedo dar a entender estas características? Aquí hay una imagen sobre apariencia en general. Por ejemplo, si yo digo beautiful, aquí está beautiful, es porque es hermosa. Si digo pretty, es porque es bonita. Si digo elegant, es porque es elegante. Si digo funny, es porque es divertida. Si digo cute, es porque es bonita, tierna, como adorable. Si digo handsome, en el caso de hablar de un hombre, es porque es muy guapo. Si digo gorgeous, es porque, wow, es la persona más hermosa y atractiva que yo he visto en mi vida. Si digo ugly, es porque es feo. Si digo attractive, es porque es simplemente atractivo. Entonces, un repaso de cómo se pronuncia. Empezamos. Beautiful, pretty, elegant, funny, cute, handsome, gorgeous, ugly, attractive. Aquí está Edna. Entonces, dependiendo de lo que piense la persona que me dio su nombre, que me está dando su información, es como la va a describir. Tal vez si yo le pregunto a otra persona que la conoce, tal vez no piense que es bonita. Me puede decir que Edna es ugly. Entonces, nada más cambiaríamos el beautiful por ugly. Y quedaría she is ugly. Nada más, es lo único que tendríamos que hacer.